cerca de 40 millones de personas viven como esclavos sexuales o laborales alrededor del mundo y el 80% de sus víctimas son mujeres y niños. Pero la realidad es que los datos oficiales son escasos y a veces imprecisos. Le doy la bienvenida a nuestra primera invitada, quien nos acompaña desde España, Catarina Alves, graduada en Política Social en Lisboa, Portugal, con posgrados en Intervención Psicosocial con personas migrantes y minorías y refugiados en la Universidad de Barcelona, España, con la maestría en género y hoy por hoy es candidata a doctorada en Sociología. Catarina Alves tiene más de 12 años de experiencia gestionando proyectos sociales en ONGs, organizaciones sin fines de lucro europeas, especialmente en proyectos de atención a mujeres inmigrantes, víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres en situación de prostitución. Actualmente es consultora independiente en temas de género y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida y un placer contar contigo, Catarina. Adelante. Muchas gracias, Sully. Gracias a todos y a todas por vuestra participación, por vuestro interés en este tema. Yo inicialmente había pensado hacer simplemente una charla sin recurso a PowerPoint, a dispositivos, pero al final sí que os haré una pequeña presentación. Me parece que será más útil para ayudaros y guiaros a través de mi exposición. Así que empiezo a compartir la pantalla. Y os hablaré desde la perspectiva, tal como ha dicho muy bien Sully, desde la perspectiva de muchos años de experiencia trabajando directamente con mujeres víctimas de trata, también estudiando los fenómenos que están relacionados con la trata y en el caso de España me centraré principalmente en lo que tiene que ver con la explotación sexual. También deciros que esta presentación la hacemos desde el marco teórico con el cual trabajamos, por lo tanto un marco teórico de perspectiva de derechos, poniendo los derechos de las víctimas o supervivientes de trata en el centro de toda nuestra intervención. Desde la perspectiva de las violencias de género, tal como ha dicho Sully, la trata afecta principalmente cuando pensamos en trata, para fines de explotación sexual afecta principalmente a mujeres y a niñas, por lo tanto desde la perspectiva de entender a la trata como una forma de violencia de género, algo que sí que está recogido en alguna de la legislación española. También desde una perspectiva interseccional, abordamos la trata desde la perspectiva de la intersección de los diferentes ejes de opresión que oprimen a las mujeres víctimas de este crimen. Estamos hablando obviamente de la opresión por género, pero también por clase social, también por racialización, también por estatus migratorio, y hablamos siempre también desde una perspectiva transcultural. Por lo tanto, desde una perspectiva que entiende que en las situaciones de trata pues se solapan, y en el caso español claramente, se solapan varias cuestiones que tienen que ver con un mix de culturas que nos encontramos en nuestra zona y que nos ha de llamar la atención para no utilizar una mirada eurocéntrica o una mirada desde la arrogancia cultural. Por lo tanto, entender realmente cuáles son las razones que llevan tanto a las mujeres a buscar estrategias migratorias como a las mujeres a luego en redes de prostitución y forzada o redes de trata. Teniendo este marco teórico en cuenta, me gustaría también hacer una conceptualización inicial antes de daros algunas pinceladas sobre la situación de la trata en España. En España utilizamos la definición de trata de los protocolos de Palermo. Os he puesto aquí toda la definición, no os la voy a leer, tengo solo 15 minutos, pero os dejo aquí toda la definición para que hacer un poco la diferenciación entre el concepto que se utiliza más en Estados Unidos, que creo que es un concepto un poco más acotado que el concepto completo de los protocolos de Palermo y que realmente utilizamos, como solemos decir, a rajatabla en nuestro marco legal, en nuestra legislación española. Este concepto entiende pues quizás tres patas de lo que es la trata. Por una parte, a nivel de las acciones
transporte, la captación, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Luego, a nivel de los medios utilizados, y aquí ya entramos más en la conceptualización más idéntica a la de Estados Unidos, hablamos de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o abuso de una situación de vulnerabilidad. Y luego, a nivel de la finalidad, que tal como ya hemos comentado antes, pues la explotación que incluye la explotación en la prostitución, en la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, etc. Teniendo esta conceptualización en cuenta, y es como la utilizamos directamente, la forma como estas variables se combinan teóricamente es irrelevante para la identificación legal de una víctima de trata, lo que quiere decir que aquí en España una persona que haya facilitado la entrada en territorio español a una víctima de trata o una futura víctima de trata con la intención de explotarla posteriormente, pues aunque simplemente que no siga todo este proceso, pues a esta persona ya se entiende que es parte de una red de trata. Luego, si queréis y si hay dudas, luego lo podemos explicar un poquito mejor. También es importante decir que en esta conceptualización inicial el consentimiento de la víctima no es relevante, por lo tanto es totalmente irrelevante si estamos hablando de víctimas que sí que nos han dicho que habían aceptado algún tipo de acuerdo con los tratantes, pues siempre entendemos que no hay un consentimiento cuando la víctima está bajo alguna forma de engaño o coacción, ¿no? También decir clara la diferenciación entre lo que sería el crimen de trata y el crimen de explotación sexual, que en Estados Unidos pues sería el pimping o lo que sería el proxenetismo, ¿no? La explotación sexual no implica un traslado, no implica una coacción, por ejemplo, psicológica necesariamente, aunque puede, y realmente es un crimen diferenciado de lo que es el crimen de trata. Aquí os he dejado la conceptualización de Estados Unidos o que más se utiliza y luego si queréis lo hablamos y aclaramos porque realmente entiendo que en Estados Unidos la realidad es un poco distinta, ya que aquí en España lo que nos encontramos principalmente es trata internacional. Por lo tanto, lo que es o lo que sería considerado en Estados Unidos como trata doméstica, en nuestro caso lo consideraríamos explotación sexual y la mayor parte de casos que tenemos, el 99%, serían casos de transnacional. Y por eso centraré también esta presentación en el caso de mujeres migrantes víctimas de trata, pues es la realidad con que nos encontramos. Muchas mujeres en territorio español que han entrado como mujeres migrantes o que tenían la intención de emigrar a España, pues en algún momento de su trayecto migratorio, muchas de ellas antes de iniciar su proyecto migratorio, pero algunas de ellas a lo largo de este trayecto, pues se han encontrado que las trabas legales a su entrada en territorio europeo les impedían tanto de entrar como de permanecer en nuestro territorio, sea por no haber tener un contrato de trabajo, por no ser posible darles visados o por cuestiones económicas que hacen con que las mujeres pues no tengan los medios para acceder a Europa. Las dificultades entonces de acceso del sur global al norte del globo, han facilitado a lo largo de los últimos 30 años con que la trata de personas haya ido en aumento en territorio español, pero no solo en España. Estamos hablando también de Italia, de Francia, de Grecia y de muchos otros territorios de nuestro continente. Tal como decía Sully, los datos sobre el número de víctimas de trata son muchas veces poco claros y por lo tanto yo hoy no os hablaré de datos, sí que os dejo aquí los varios informes que son la base a partir de la cual se suele partir para una conversación sobre la trata. Incluso luego, si os hago llegar el PowerPoint, aquí tenéis también los enlaces para acceder a diferentes tipos de informes. Realmente lo que nos encontramos es que los datos no son consensuales. Los indicadores son muy diferentes. Tenemos listados de indicadores de trata que no son consensuales a nivel de todo el territorio español y ni os imagináis a nivel de todo el territorio europeo, es imposible. Yo en la parte, Barcelona, que está en Cataluña tenemos 4 tipos diferentes de policía. Cada uno de estos cuerpos policiales maneja
indicadores distintos, son parecidos pero son distintos. Además tenemos indicadores de ONGs, tenemos indicadores del Departamento de Salud, o sea, tenemos todo un listado de indicadores que hace con que sea imposible tener una base de datos consensuada de cuántas mujeres pueden ser víctimas de trata. También estas fuentes de recogida de datos no comunican entre ellos, encontramos muchas disparidades territoriales en cuanto a lo que se consideran casos de trata o de explotación o de prostitución o otros casos que son muy grises, y los datos muchas veces y no datos concretos verificables, ¿no? Algunas de las características de las víctimas de trata en España y Cataluña son obviamente la falta de oportunidades en los países de origen, que hacen con que estas mujeres tengan un deseo migratorio, poco o ningún acceso a formación, proveniencia de países con muy pocas oportunidades laborales y por lo tanto búsqueda de una mejor calidad de vida, objetivos de inserción al mercado laboral, sea en servicio doméstico, en cuidado de personas y en otro tipo de trabajos para los cuales elevadas, y también hay obviamente una feminización de los movimientos migratorios transnacionales que hace con que muchas mujeres asuman ahora el rol de principales proveedoras de sus familias. Tenemos en España dos tipos distintos, aunque también con muchas zonas grises, dos tipos distintos de red de trata. Tenemos por una parte unas redes más o menos complejas, con más o menos control por parte de la red hacia la víctima, y tenemos situaciones de trata con redes muy poco complejas, redes más bien familiares, individualizadas, con muchas zonas grises y que a nivel legal pues no constituyen lo que se consideraría a nivel policial una red de trata. Nos encontramos también con, y estas son las principales zonas desde donde nos encontramos con la mayoría de víctimas. Realmente en España la mayor parte de víctimas que nos encontramos actualmente son mujeres de Nigeria. Luego nos encontramos con muchas mujeres también de América Latina, luego mujeres de países del este, principalmente Rumanía, Bulgaria, Albania, y últimamente cada vez más con mujeres de Ucrania, y también con mujeres de China. Voy a dar algunas pinceladas sobre estas diferentes nacionalidades y luego alguna duda lo podemos aclarar al final. Las mujeres de los países del este europeo son principalmente provenientes de esos países que os he dicho, y su forma de acceder al territorio español es principalmente a través de coche o a través de autobús, y vienen con parejas o familiares. Es una forma de trata pues muy característica. De hecho, bueno, últimamente se llama una forma del lover boy, son varones que enamoran a mujeres muy jóvenes, muchas de ellas huérfanas o en situaciones de mucha vulnerabilidad, y que las traen a Barcelona para, a través de esta relación íntima, relación afectiva, pues forzar a estas mujeres a ejercer servicios sexuales en contra de su voluntad. El control es un control tanto físico como psicológico, como a través de coacciones muy brutales, tales como la imposibilidad, por ejemplo, de que la mujer pueda contactar con sus hijos o con su familia mientras, si no se nos entrega a esta red pues una cuantía mensual o diaria de muchos euros, ¿no? Aquí tenemos, os he puesto un ejemplo, la deuda de estos países hacia estas mujeres suele ser entre 15.000 a 20.000 euros, una deuda que muchas veces va aumentando, dado que luego las mujeres han de pagar pues su alquiler, y otras, transporte, comida, enviar dinero a su familia, etc. Luego nos encontramos con muchísimas víctimas de Nigeria, principalmente en las grandes ciudades y en las zonas del litoral, ya que son mujeres que luego son explotadas en zonas turísticas, principalmente para los turistas pues, británicos, alemanes, que vienen a las zonas más turísticas de playa de España, Italia, etc. Son todas mujeres principalmente de Edo State, de la ciudad de Benin City o de zonas rurales, mujeres en situaciones de pobreza familiar muy importante, mujeres que vienen de pueblos en los cuales muchas veces pues, no hay electricidad, no hay trabajo, no hay formación, mujeres que tienen
el cuarto año de escolaridad, muchas de ellas mal saben leer y escribir y hacen un proceso migratorio con una expectativa muy grande por parte de su familia. Toda su familia la considera que esta mujer pues es la elegida para venir a Europa, que esto es un privilegio, es un lujo, venir a Europa y poder... Por lo tanto, hay una presión familiar muy importante. Esas mujeres tienen deudas de entre los 40 y 50 mil euros. Para los que no sabéis, la conversión pues no está muy diferente el euro del dólar. Y son deudas que, aunque no aumentan demasiado, pero sí que las mujeres tienen muchísimos gastos. Hay una expectativa por parte de la familia, hay alquiler, gastos del piso, cuidado de sus hijos, etc. Hay también muchas coacciones, principalmente basadas en técnicas relacionadas con sus religiones animistas, religiones muy vinculadas al yuyo o al vudú, no sé cómo utilizáis esta expresión en Latinoamérica, que son religiones bajo las cuales pues, las mujeres hacen una jura y bueno, dicen que o garantizan que van a seguir pagando su deuda, si no, pues los espíritus de su tribu ellas mismas, las castigarán, etc. Estas mujeres, muchas de ellas emprenden viajes brutales. Aquí os pongo un mapa para donde veáis desde dónde vienen estas mujeres, desde Lagos en Nigeria, cruzando el desierto, cruzando Níger, cruzando todo el desierto del Sahara, mujeres que tardan días, meses, incluso años en llegar a la frontera con el mar Mediterráneo, luego arriesgan su vida en pateras para cruzar el mar Mediterráneo y llegar a la orilla de Europa, y aquí pues son explotadas en muchas zonas de Europa, no solo en España, por muchos años. Son los casos más dramáticos que tenemos. Aquí os dejo este apunte también. Ya sé que en Latinoamérica y principalmente en la frontera entre México y Estados Unidos tenéis una situación muy similar. Aquí tenemos una situación cada año de 3.000 a 4.000 muertes en nuestro mar Mediterráneo, personas que intentan no lo logran por las restricciones europeas, por lo tanto también dejar este dato y este apunte. Pasando adelante, tenemos también muchísimas mujeres explotadas, tratadas desde Sudamérica, principalmente provenientes de Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Brasil. Últimamente, en los últimos 4 o 5 años, tenemos cada vez más mujeres transexuales que huyen de estos países por persecución por género, principalmente desde Venezuela y desde Brasil, pero también desde Colombia, muchas mujeres que vienen buscando asilo en Europa. Y aquí nos encontramos con una situación que a nivel legal es bastante compleja, pues son mujeres que en teoría tendrían derecho a asilo en nuestro país por persecución, por razones de género, a la vez son también mujeres víctimas de trata y también por ser víctimas de trata tendrían derecho a esta protección internacional y a obtener la documentación. Sin embargo, los tiempos con que nos manejamos, imaginaros que en España una petición de asilo puede tardar 3-4 años en resolverse. Mientras no se resuelve, la persona tiene una tarjeta que le permite vivir en España, pero por muchos meses no le permite trabajar, lo que hace con que muchas de estas mujeres, aunque sean víctimas de trata, al no poder trabajar o esperar muchos años o algunos años por trámites burocráticos, pues terminan ejerciendo la prostitución, terminan cayendo otra vez en redes de trata o siendo explotadas por alguien que conocen y bueno, tenemos situaciones muy complejas y que se arrastran por muchos años. Sus deudas suelen ser un poco más bajas que otros casos, entre 5.000 a 20.000 euros, y estas mujeres en general son más conscientes de que la forma de pagar la deuda será a través del ejercicio de la prostitución, al contrario de muchas mujeres de Nigeria que no tienen ni idea que van a ejercer la prostitución en nuestro país. Nos encontramos también con muchas mujeres latinoamericanas que son trasladadas directamente al aterrizar en España a prostíbulos en el interior, en zonas del interior, donde están literalmente atrapadas en esos prostíbulos, en habitaciones de las cuales no pueden salir, y mujeres que tienen pues su pasaporte retenido por parte de los proxenetas o de los tratantes y que se quedan muchos meses e incluso años atrapadas en estas habitaciones, de las cuales alguna vez logran escaparse, pero con mucha dificultad.
Aquí os dejo algunas noticias que han salido últimamente. Desafortunadamente es muy fácil encontrar noticias sobre estos casos y aquí os dejo una noticia relativamente reciente. En Murcia, 19 mujeres de Venezuela, Colombia, Brasil y Panamá en 2 prostíbulos de forma involuntaria. Desafortunadamente todavía es una práctica común en España. El 99% de los varones dicen que acuden a servicios sexuales, pues todavía es práctica común y por lo tanto así vemos cómo estos prostíbulos se llenan de mujeres que están en estas zonas en contra de su voluntad. Para terminar, tenemos también mujeres de China, un colectivo que nos está costando bastante trabajar, ejercen principalmente en clubs, pisos y saunas y en general tienen también deudas de 15.000 a 20.000 euros, mujeres que van rotando entre servicios sexuales o explotadas en servicios sexuales, luego explotadas en restaurantes chinos y son un colectivo pues muy aislado, muy apartado de la realidad europea, con el cual tenemos muchas dificultades de comunicación, pero en un número que se incrementa cada vez más y que está suponiendo también todo un reto de trabajo con esta comunidad. Actualmente también, y ya para terminar, porque me imagino que ya estoy rozando mis minutos, actualmente también va en aumento la preocupación con la trata de mujeres ucranianas desde que empezó la guerra en Ucrania. Desde febrero de este año, aunque todavía no tenemos datos sistematizados, pero bueno, yo trabajo en varios proyectos europeos y trabajo con Polonia, trabajo con Grecia, trabajo con Italia y desde todos estos países y también en España se van multiplicando los casos de trata de mujeres de Ucrania que vienen huyendo de la guerra o sus padres o sus otros familiares han quedado en su país porque son varones y les toca combatir y estas mujeres salen de Ucrania solas con sus amigas o con sus hijos o con alguna otra hermana o persona familiar y son fácilmente, entre comillas, captadas por redes que ya existen en Europa o redes que ya operaban en Ucrania y por lo tanto aprovechándose de su situación de desesperación, de vulnerabilidad y de su necesidad económica, porque también los procesos para su regularización en Europa están tardando muchísimo, pues lo que hacen es trasladar a estas mujeres a prostíbulos, trasladar a estas mujeres a algunas ciudades europeas donde están siendo explotadas y cada vez más vamos teniendo estos casos en nuestro territorio. Dejo aquí mi presentación, tenía algunas diapositivas más sobre las consecuencias de la trata y por qué consideramos la trata una forma de violencia de género, pero bueno, yo me extiendo mucho y hay muchos temas que hablar, así que dejo ya aquí mi presentación y luego en las preguntas, si hay alguna duda, la aclaramos. Gracias. Muchísimas gracias y desde ya te comprometo, Caterina, para darle seguimiento justamente a este tema y a esta presentación. Muchísimas gracias. Pues solo en Estados Unidos cada año se reportan alrededor de 20.000 nuevos casos y la trata de personas es ya la segunda industria criminal de mayor crecimiento en Estados Unidos, solo después del narcotráfico. Hay datos realmente sorprendentes. Los tratantes explotan a cerca del 77% de las víctimas en sus propios países. Es decir, que el tráfico humano está en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras comunidades. Le doy la bienvenida a Diego Luque, quien nos acompaña desde Washington, D.C., sede de la Blue Campaign, la campaña azul del Departamento de Seguridad Interna. Muchísimas gracias, Diego Luque, quien actualmente se desempeña como especialista de dicha campaña nacional de concientización pública para combatir la trata de personas. En este cargo apoya la cartera de prevención de la campaña azul, ayudando a disminuir la victimización dentro de las comunidades vulnerables y disuadir la actividad criminal. Diego Luque también trabajó para el Departamento de Estado en su Oficina de Asuntos Consulares y fue asociado de educación para el Club Económico de Washington, D.C. Diego es originario de Lima, Perú, con maestría en políticas públicas y política social. Es un placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante, Diego Luque.
Muchas gracias por esa introducción. Acá les voy a compartir una presentación con unos slides. All right. Ok, empecemos. Bueno, muchas gracias por ese introduction. Estoy acá con, of course, Department of Homeland Security Blue Campaign. Estaba pensando en maneras cómo poder presentar esta información de una manera que la pueda poner en 20 minutos. Nuestras presentaciones son como una hora y media, pero vamos a empezar primero hablando un poco más quién es el Department of Homeland Security Blue Campaign y lo que nos estamos enfocando, y eso es educando a la gente de los Estados Unidos, diferentes sectores, en lo que es la trata de personas, cómo identificarla y cómo poder responder a este crimen. Empecemos acá. Ok, entonces sí, como ya han dicho, somos una campaña de reconocimiento de la trata de personas designada a educar al público, a diferentes policías, autoridades federales, locales y también a diferentes sectores de nuestra sociedad, como de aviación, a diferentes hoteles, restaurantes. Nuestras capacitaciones y diferentes materiales van a ser para diferentes industrias, y todos los indicadores que hablamos dependen en los diferentes sectores de la sociedad. Como la trata de personas se ve en una universidad, se va a ver diferente en un aeropuerto. Entonces hacemos estos tipos de entrenamientos para que personas en diferentes sectores puedan reconocer lo que es la trata de personas. Voy a mover esto acá. Ya. Nosotros trabajamos bien cercanamente también con los diferentes componentes de Department of Homeland Security. Acá en el Blue Campaign no somos, no estamos investigando, no estamos prosecuting. Nosotros somos solamente educación pública. Eso es una de las maneras que estamos combatiendo la trata de personas, pero trabajamos cercanamente con USCIS, con Homeland Security Investigations, entrenamientos, y también para poder crear recursos específicos para diferentes sociedades, para diferentes sectores de nuestro país. Una cosa sumamente importante en esta campaña es alianzas, es crear más participantes, más alianzas con diferentes sectores. Puede ser participantes del sector privado, ONGs, diferentes policías federales, del estado, locales. Entonces, estas alianzas son sumamente importantes para poder educar a más gente. Van a ver en esta presentación, vamos a hablar un poco más sobre la trata de personas y un poco de las misconcepciones y los mitos que están alrededor de este crimen, y que nosotros estamos ahí en verdad rompiendo estas misinformaciones y cosas así. En esta elementos es prevenir la trata de personas, primero de todo, y segundo es proteger a las personas ya explotadas, y hacemos eso por educando a la gente que está interactuando con las víctimas para no retraumatizarlas, para no causar más daño cuando la están tratando de sacar de su situación de estar traficada. All right, entonces vamos a empezar ahorita. Les voy a dar como una mini presentación sobre qué hacemos para nuestros diferentes audiencias. Esto es un poco más general. Ya han escuchado un poco lo que es considerado acá la trata de personas en Estados Unidos, pero si se olvidaron, les voy a decir una vez más. Ley federal de Estados Unidos consideramos la trata de personas como el uso de fuerza, fraude o coerción para obtener un acto sexual o laborar. Estos tres elementos acá en Estados Unidos importantes de la fuerza, fraude, coerción. Los tres elementos no tienen que estar presentes en un caso, pero aunque sea uno de estos elementos, sí tiene que estar presente para ser considerado trata de personas. La única, sí hay un caveat cuando esto no va, no tiene, estos tres elementos no van a importar si la persona que está interactuando o engaging en este acto sexual tiene menos de 18 años. Ley federal
es que si una persona está involucrada en un acto sexual, no importa si hay fuerza, fraude o coerción, automáticamente son considerados una víctima de trata de personas por su edad, porque tienen menos de 18 años. Nuestro focus también no nomás es en la trata sexual, también es trata laboral. En Estados Unidos acá identifican un montón la trata de personas con trata sexual, trata laboral. Y eso es un poco más difícil de identificar y varía un montón en qué región estás de los Estados Unidos. Entonces, uno de nuestros objetivos es que personas puedan entender mejor lo que es la trata de personas, entender que la manipulación que tiene un traficante sobre su víctima, especialmente cuando viene, tú sabes, personas creen que, ¿por qué no coge ayuda esta víctima? Bueno, trata de personas en verdad tiene que ver un montón con la coerción, con la manipulación. Hemos visto un montón de diferentes tipos de trata de personas que traficantes, acá los llamamos Romeo traffickers. Son una persona que se va a hacer tu novio, que va a coger tu confianza, que va a crear un sentimiento de amor, pero su meta final es de poder educar a la gente estas diferentes maneras que la trata de personas puede pasar. Otra cosa importante en nuestras presentaciones es poder educar a la gente que en verdad la trata de personas le puede pasar a cualquier persona acá en Estados Unidos, no nomás mujeres, hombres también pueden ser víctimas. Las víctimas pueden ser cualquier edad, raza, identidad, nacionalidad, tipos diferentes de grupos socioeconómicos. También educamos sobre las vulnerabilidades que los traficantes están explotando en la gente, están explotando la instabilidad económica, están usando una adicción de alcohol o drogas, están usando eso para que la persona, la víctima, siga en esta vida están explotando sus diferentes adicciones, pueden estar explotando su estatus inmigratorio también, pueden estar usando, tú sabes, la ilegalidad de una persona para que sigan explotando a esta persona, amenazándolo con arresto, amenazando con deportación, diferentes tipos de vulnerabilities que están usando estos traficantes. Entonces eso es importante porque en verdad no hay un perfil para todas las víctimas. Todas las víctimas acá están viniendo, diré, de diferentes sitios, razas, pueden ser americanos también. No hay un cierto lugar donde hay todo el tráfico. El tráfico está pasando acá en todos los 50 estados. Una parte importante de nuestros entrenamientos, nuestras capacitaciones, es poder diferenciar entre estos dos y la trata de personas. Acá estos dos crímenes desafortunadamente están confundidos. Puedes estar viendo las noticias, en conversaciones, hasta con profesionales algunas veces, que estos dos crímenes se juntan. Y en verdad estos dos crímenes son súper diferentes. El contrabando humano es más un crimen contra una frontera y se necesita un tipo de transportación. Hay un punto A y un punto B. Podemos usar el ejemplo de México y Estados Unidos. Ahí, tú sabes, una persona está empezando en México y está pagando a una persona, podemos usar el ejemplo de un coyote, para poder ir a los Estados Unidos, un ingreso ilegal, pero la persona sabe lo que está haciendo. Ha habido un tipo de intercambio de dinero o de repente un tipo de intercambio de puede ser goods como, no sé, comida, otras cosas, no nomás cambio de diferentes cosas. Pero sí, el contrabando humano sí es voluntario. La persona sabe lo que va a entrar a otro país ilegalmente. Ahora, la trata de personas, es bien importante que personas entiendan acá que es un crimen contra una persona y en verdad tiene que ver con explotación. No se necesita una frontera para que sea un crimen de trata de personas. Personas son víctimas de sus propias comunidades,
Como he explicado, esto está pasando en todos los 50 estados. Usted puede entrar a las redes y puede encontrar casos en Alaska, en Florida, Texas. En verdad, eso está pasando en todas partes del país. Y es bien importante que personas puedan entender eso, que no nomás es un crimen que está pasando en fronteras. Esto está pasando por todo el país. Y claro, la trata de personas es involuntario. Nadie se está voluntariando para ser una víctima. Esto es algo que elementos de fuerza, fraude o coerción. Entonces, esto es una de las partes que estamos tratando de romper esos mitos, esas misinformaciones en la trata de la trata de personas acá en Estados Unidos. Acá, esto es no es una lista exhaustiva, pero estos son algunos de los mitos que estamos tratando de romper acá en el Blue Campaign por nuestros entrenamientos. Primero es que personas preguntan, ¿por qué las víctimas no pueden coger ayuda en el público? ¿Por qué no pueden ir al policía más cercano y decirle, oye, me están traficando y soy una víctima ahorita? Bueno, no está tratando de coger ayuda. Primero de todo, la víctima de repente no se está identificando como una víctima. Hay veces que las víctimas creen que están haciendo algo bueno por su novio, que esto es momentáneamente, o hasta están ayudando a un familiar o algo, y las víctimas de repente no identifican como víctimas. Entonces, no creen que necesitan ayuda. Otra cosa que estamos viendo también acá es que hay falta de confianza en los policías en la parte de las víctimas. Algunas veces víctimas no quieren coger ayuda policial por miedo de arresto, de repente creen que están haciendo algo mal, las víctimas pueden identificar con prostitución, cuando en realidad están siendo traficadas, están siendo explotadas, entonces de repente no quieren ayuda de policía. Otro mito hemos hablado un poco, que las víctimas siempre tienen que estar transportadas. Como les he dicho, esto está pasando en un montón de comunidades acá en Estados Unidos y la transportación no es necesaria para una persona ser traficada acá en Estados Unidos. Y este último mito que vemos acá un montón es que, y en verdad la culpa la tiene Hollywood y las películas, porque acá personas ven una película de trata de personas como una película como Taken, ahí, y creen que la trata de personas se ve como que la persona está esclavada, que es una esclava, que hay un carro blanco que la está tirando y nunca más se va a ver. En verdad, la trata de persona acá, más que todo, se está viendo el fraude, la coerción, más que el abuso físico. Tiene que ver más acá con el abuso emocional, el abuso psicológico. Entonces, en verdad, una víctima no necesita tener moretones para que sea una víctima. En verdad, el abuso está pasando acá, en parte del traficante que está explotando a esta persona con mentiras, poniendo explotando un estatus inmigratorio. Hay un montón de diferentes maneras, ¿no? No más con abuso físico. Entonces, esos son uno de los mitos. En una capacitación larga que hacemos de 1 hora, 1 hora y media, vamos sobre los mitos laborales y los mitos sexuales de la trata sexual y trata laboral. All right. Y también en nuestras capacitaciones hablamos sobre los indicadores de la trata de personas. Esto no es una lista completa. Esto nomás son unos ejemplos y en verdad los indicadores se van a ver súper diferente. Como he explicado, en un aeropuerto los indicadores se van a ver diferentes en una universidad. Entonces varían los indicadores, pero sí nos gusta hablar de indicadores, cómo poder reconocer la trata de personas. Y nosotros rompemos los indicadores en dos diferentes partes. La primera es apariencia, cómo se ve la víctima. Un montón de veces de repente la víctima puede verse cansada, puede estar agitada, maltratada, abusada, de hablar, de repente no quiere, un ejemplo puede ser en un aeropuerto, que la víctima no está haciendo contacto a los ojos con la gente. Puede haber otra persona hablando por la víctima, otra persona también hemos visto que puede estar
se queda con los documentos de la víctima, con su plata, con su celular, identificación. Entonces es un poco raro si hay una persona que está teniendo todos tus documentos y enseñándole ahí en un aeropuerto, cogiendo tu ticket para volar a otro sitio. Entonces estos son diferentes indicadores que sí nos gusta poder enseñarle a la gente para poder ver una situación diferente, con una diferente lens. Porque algunas veces personas no miran dos veces en la situación que están viendo en frente de ellos. Entonces, hablando de estos indicadores y cómo se ha la trata de personas antes es sumamente importante. Y todo esto, lo que están viendo, es informado por sobrevivientes de la trata de personas. Acá en el Blue Campaign usamos diferentes expertos del sujeto de trata de personas en nuestros materiales, en nuestros entrenamientos. Todo esto ha sido mirado e informado por expertos en esto de trata de personas. Y finalmente, claro, nosotros terminamos nuestras capacitaciones con cómo una persona puede tomar acción. Definitivamente no estamos recomendando que una persona vaya a una víctima y, hey, ¿necesitas ayuda? No, no, no. Estamos tratando de enseñarle a la gente que sí hay maneras que pueden ayudar sin involucrarse en la situación. Primero de todo, es llamando al Department of Homeland Security Tip Line. Esto es para involucrar a la Policía Federal. Claro, la Policía Federal va a investigar, va a víctima en Homeland Security Investigations. Hay todo un departamento de Victim Assistance Program que están ahí para asistir solamente a la víctima y asistir en diferentes maneras, con servicios sociales, encontrándoles un sitio donde quedarse. Entonces, el número arriba es solo para Homeland Security Investigations, Federal Police. El número de abajo, este es un número que está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Puedes hacer un tip sin decir tu nombre, no necesitas decir tu información. Y este número de National Human Trafficking Hotline es operado por una ONG acá en Washington, D.C., que se llama Polaris Project. Ellos están corriendo este hotline y esto es más para darle servicios a las víctimas y no tienen que involucrar a la policía porque algunas veces víctimas no van a querer involucrar policías. De repente van a querer hablar con un abogado primero para saber para poder hablar con los policías. La víctima sí tiene miedo. Entonces, esta hotline no va a involucrar policías si tú no quieres, pero sí te va a dar los diferentes contactos y recursos para poder salirte de tu situación y poderte estabilizarte otra vez, trabajar en ese trauma que has tenido y diferentes servicios. Entonces, claro, terminamos con diciéndoles que nadie sea un héroe, por favor no vayan a una víctima y tratar de involucrarse o cogerle ayuda ahí. Es siempre mejor llamar uno de estos números y poder explicar un montón sobre los indicadores que han visto, por qué están llamando, qué es la situación, dar lo más dato posible y dejar que las autoridades o los diferentes ONGs ayudar a la víctima en vez de la persona involucrándose. También parte de nuestro trabajo acá en Blue Campaign es hacer, tú sabes, educar a la gente lo que es la trata de personas, cómo identificarla, cómo responder. Y la segunda parte de acá de la campaña es creando estos recursos educativos para poder educar a más gente en diferentes sectores. Tenemos diferentes pósters, tarjetas de indicadores. También tenemos tarjetas en los zapatos que una víctima puede esconder ahí. Y todo esto es disponible gratis. Todo esto está en nuestras redes, en nuestra página web. Personas acá en Estados Unidos pueden ordenar todo esto gratis. Pueden ordenar en órdenes grandes también para sus diferentes organizaciones y donde están trabajando. Un montón de aeropuertos también están ordenando nuestros diferentes materiales específicos para los aviones y aeropuertos. Ya estoy terminando acá. Bien breve, también tenemos diferentes guías para diferentes sectores. El de la izquierda ahí es nuestra guía para policías en universidades.
solamente para universidades y personas que están trabajando en las universidades, explicando lo que es la trata de personas y cómo se puede ver en un campus universitario y cómo pueden responder a eso. También tenemos diferentes guías para hoteles, para diferentes restaurantes, para personas que trabajan en moles, personas que están en contacto con gente durante su día laboral. Y en mi portfolio de prevenir, yo estoy trabajando con poblaciones vulnerables, eso es la juventud. También estamos trabajando con Tribal Nations, naciones americanas. Entonces, esta es una de Cuando yo nuestras trabajé guías en la Procuraduría, para adultos que trabajan con diferentes juventudes, en diferentes, puede ser en una escuela, puede ser para maestros, para un entrenador, administradores en escuelas, puede ser como un ONG que trabaja con niños. Entonces, estas guías te dan las herramientas para poder hablar sobre este crimen que es un poco sensitivo, en una manera que una persona joven va a poder recibir esta información y saber lo que es la explotación y cómo se puede ver en los jóvenes. Terminando acá, tenemos también videos, una variedad de videos y entrenamientos virtuales. Lo más nuevo ahorita que tenemos es una serie animada de 4 partes que sigue la vida de una víctima que se llama Mia, que tiene 15 años. Y esto depicta cómo, primero de todo, cómo empezó su situación, cómo el traficante le empezó a hablar, le empezó a algo que llamamos grooming, cómo la hizo sentir confortable, y cuando ya la había enamorado y todo, pum, ahí empieza la explotación, empieza la trata sexual de Mia. Y las 3 otras partes de este video es lo que está viendo la gente que interactúa con Mia. Empieza con el profesor, después los padres y después los amigos. Esta serie ya va a estar disponible en nuestras páginas web. Pero también hay un montón de diferentes videos, que cómo se puede ver la trata de personas en un paradero de camiones, cómo se ve en un aeropuerto, entonces diferentes escenarios, cómo se puede ver la trata de personas. Bueno, eso fue un poco rápido, ojalá que todavía todo el mundo esté acá conmigo y me haya entendido. Esta es nuestra página web, ahí arriba, dhs.gov/bluecampaign. Si alguien tiene unas preguntas, yo voy a poner también mi email en el chat, pero esto es nuestra inbox personal general, bluecampaign@hq.dhs.gov. Y nosotros estamos súper activos en las redes sociales. Nosotros también tenemos un montón de publicaciones digitales como advertisements, algunos son targeted, tenemos más generales, advertisements, publicaciones, y tenemos un montón de diferentes actividades en redes sociales. Bueno, muchas gracias, ojalá que todavía esté en tiempo. Zuli, muchas gracias por tenernos hoy. Muchísimas gracias. Si podemos salir de la pantalla, por favor. Of course. Por favor, muchísimas gracias. Pasemos con nuestro último invitado, quien nos acompaña desde México, Ángel Buendía, máster en Justicia Constitucional, catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM y Anáhuac, titular de la firma Buendía. Su currículum es amplísimo y admirable, pero me gustaría destacar que Ángel Buendía es diplomado en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos, fue titular de la unidad especializada en la investigación del delito de la tortura en la Procuraduría General de la República de México, y en su ejercicio profesional independiente fue asesor y apoderado de las embajadas del Reino de Arabia Saudita y de la República de Angola, así como consultor, asesor jurídico, apoderado y representante legal de diversas empresas financieras, productivas y de servicios. Consultor especializado en derechos fundamentales, presidente del Consejo Nacional de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México, conferencista y expositor en varios países, incluidos Panamá, Perú y Brasil, solo por mencionar. Bienvenido y un honor contar con su presencia, maestro Buendía. Adelante. Su micrófono, por favor. Listo. Muchas gracias, Zuli. Es un honor para mí, sobre todo, estar presente en este foro y de la mayor relevancia, muy importante. Me siento mayormente comprometido por las exposiciones de Catarina Alves y de Diego Luque. Han tocado temas verdaderamente relevantes
y trataré de no abusar de los datos que ellos han expuesto, tendré que retomar algunos. Yo no voy a presentar una gráfica porque de verdad que algunas que he consultado, pues me parecen delicadas en cuanto al resultado contra la represión, la sanción, la consignación y la eventual investigación de estos ilícitos. Sin embargo, ello no demerita ni la gravedad ni la importancia que tiene este delito de carácter transnacional, porque todos los países del mundo lo padecen. Y quisiera destacar en principio una resolución que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas en el 64º periodo de sesiones relativa al Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir específicamente la trata de personas. Me parece sin duda alguna que este foro mundial, por cuanto se refiere a la sociedad civil, sin duda este ejercicio permite generar conciencia y aportar propuestas para la reflexión. Ya hay trabajos específicos que se están realizando y esto me parece muy importante. La trata de personas involucra diversos ilícitos de naturaleza grave, por supuesto, pero es claro que no puede ser atendido solamente desde la óptica de un problema ilícito, de un problema de seguridad pública, de un problema de carácter judicial, incluso de un problema de seguridad nacional. Es una certidumbre que debe ser abordado con un enfoque holístico de derechos fundamentales a partir del derecho internacional, a partir del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho regional en materia de derechos humanos y del derecho interno de cada Estado. Debe haber una armonización de este conjunto de normas de carácter internacional para que pueda haber eficacia en el tratamiento, en la prevención, en la investigación, en la sanción, pero sobre todo en la reducción y en la disminución o eliminación de este tipo de delito que afecta a propios y extraños. En México, aparentemente hay 11 modalidades detectadas. Sin embargo, la realidad es que no necesariamente todas se investigan, todas se sancionan, no todas son vinculadas a proceso. Ya hay un importante espacio de impunidad que es común a muchos países. Por supuesto, ya se ha hablado de que en este delito se explota a mujeres, a niños, a hombres, a personas con discapacidad, con distintos propósitos, no solo de naturaleza sexual, y presenta tres elementos fundamentales, que es el hecho, el medio y el fin. El hecho va desde el traslado, el secuestro, el enamoramiento, y los medios de los que se valen los delincuentes, pues el fraude, la extorsión, la amenaza, el engaño, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, la migración, etcétera. Y por supuesto, pues ante la manipulación emocional, la amenaza, a veces la sustracción de documentos oficiales, la necesidad económica, los conflictos intrafamiliares y la vulnerabilidad social en la que se encuentran las víctimas, por supuesto consiguen una explotación de las personas, incluyendo niños, niñas, personas con discapacidad, niños de la calle, para lograr distintos fines de carácter económico, por supuesto. Pero como observamos en este escenario, por supuesto que hablamos de distintos derechos. Hablamos de derechos fundamentales de niñas, de niños, de mujeres. Migratorio. Hablamos de derecho interno porque por supuesto que los estados también tienen que hacer valer su derecho. Sin embargo, aquí es donde entra un ejercicio o un conflicto de derechos eventualmente cuando se trata de proteger los derechos fundamentales de estas personas y se trata de proteger el derecho de los estados. La pandemia, por supuesto, que puso a prueba al derecho internacional de los derechos humanos y desde luego ha generado conflictos porque cada país ha conceptualizado el delito de trata de personas de manera distinta. Y a pesar de estados que han ratificado el protocolo para la contra la trata de personas, por supuesto que no necesariamente esto se refleja en resultados ni en la disminución del delito. Y esto puede obedecer esencialmente a que el mercado ilícito se estima que ronda los 32 o los 36 billones de dólares.
según la información de la Iniciativa Global contra la Trata de Personas. De tal suerte que las ganancias que se mueven detrás de este mercado ilícito, el 1.3 billones de dólares, que equivalen al 4 o 1%, se generan en América Latina. El 49% se genera en países industrializados, que son los que se caracterizan por ser principal destino de las víctimas que provienen de América Latina. Desde luego, es importante que se haga frente a los factores sociales, económicos, culturales, políticos y de otra naturaleza que hacen a las personas vulnerables a la trata, entre ellos la pobreza, las humanitarias, que incluyen los conflictos armados y los desastres naturales, la violencia sexual, la discriminación por motivos de género, la exclusión y la marginación sociales, así como particularmente una cultura de tolerancia respecto de la violencia contra las mujeres, los jóvenes y los niños. Y es precisamente de aquí donde quiero retomar un poco lo que Catalina Alves decía respecto a la interseccionalidad, la transversalidad y la transculturalidad. Por supuesto que en el ejercicio, en la aplicación de los derechos fundamentales debemos abordar estos tres elementos porque de por sí y desde su origen, los derechos de las personas que son objeto de tratas, evidentemente, ya sufren de una vulneración de derechos fundamentales. Aquí hay que destacar además que este mercado ilícito a veces suele confundirse con escenarios lícitos, particularmente en materia laboral o en materia migratoria. Hay 2.5 millones de personas víctimas de trata en el mundo. Sin embargo, también los datos reflejan que por cada víctima de trata de personas existen más de 20 sin identificar. La mitad de las víctimas de trata de menores son menores de 18 años y del 15 al 20% de las víctimas, estos son niños. En la información recopilada por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas, en el reporte de 2009, se calcula que las 2/3 partes de las víctimas detectadas por las autoridades son mujeres. El 79% de ellas son sometidas a explotación sexual, seguido por un 18% de casos con fines de explotación laboral, trabajos o servicios o matrimonios forzados. Y aquí nos enfrentamos a un esquema o un dilema que puede a veces generar conflicto, que es precisamente qué ocurre con los derechos de estas personas frente a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se caracterizan por ser imprescriptibles, es decir, no prescriben, no caducan, es posible ejercerlos en cualquier momento mientras viva la persona titular de tales derechos y no se extinguen por la voluntad de ninguna persona o autoridad. Son inalienables, no se pueden vender, enajenar o transmitir. Son irrenunciables. No es posible transigirlos, cederlos, venderlos, enajenarlos o convenir sobre ellos. No podemos negociar nuestros derechos fundamentales. Ahora, estos derechos fundamentales, ¿de dónde surgen? ¿Qué significan? ¿Cuál es la obligación de los estados para que los puedan respetar? No olvidemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece desde su artículo primero que todos los seres humanos particularmente, no los hombres solamente, los seres humanos nacen libres e iguales. El artículo segundo establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, posición social, económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es decir, todos los derechos son para todas las personas, son los derechos fundamentales. El derecho internacional de los derechos humanos en relación con la trata de personas exige que los gobiernos de los estados asuman la responsabilidad de proteger y promover los derechos de todas las personas que se encuentran en su jurisdicción, incluidos los no nacionales, es decir, los migrantes. Esa responsabilidad de debida diligencia se traduce en una obligación jurídica muy específica de cada uno de los gobiernos, de cada uno de los estados.
la de luchar para eliminar la trata de personas y su explotación. Ya se ha señalado que en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, la concepción sobre este delito, sobre las conductas específicas, difieren. Y efectivamente, a veces hace un poquito más complicado el combate y la sanción de este delito. Sin embargo, hay instrumentos de la propia Organización de Estados la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos también, y de la Convención de Europa, para uniformar criterios y esfuerzos. Les hablaba hace un momento precisamente del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas. Existe otro instrumento también que se llama Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes fundamentales de las personas migrantes. Y existe otra resolución, la resolución 6892, que habla sobre las medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas. Y la Carta de las Naciones Unidas ya establece en su resolución que se deben crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia. Proclaman como uno de sus propósitos la realización de la cooperación internacional en la promoción y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos los individuos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Es decir, la discriminación está prohibida. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que, de acuerdo a la propia Declaración de Derechos Universales, no puede realizarse el ideal del ciudadano para que pueda ser libre en el disfrute de sus libertades civiles y políticas, sin que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos . Ya se recuperó, ¿verdad? Sí, perdón, algo ocurrió. El propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de manera expresa, establece algo que me parece de la mayor relevancia. En su artículo 8 dice que nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. Nadie estará sometido a servidumbre. Y eso se refiere a nadie en todo el mundo, no en un país en particular. Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a su vez, establece que la Carta de las Naciones Unidas impone a los estados la obligación de promover el respeto universal de libertades humanos. Un instrumento adicional, dentro de otros que veremos si nos da tiempo, es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas y Delitos del Abuso del Poder, que recomienda que las medidas que deben adoptarse en los planos nacional e internacional para mejorar el acceso a la justicia y el trato justo, la restitución, la compensación y la asistencia en favor de las víctimas del delito. Y esto me parece que es importante destacarlo, particularmente por una razón. Quienes a veces carecen del derecho fundamental de acceso a la justicia son las víctimas de trata. De tal suerte que en ocasiones, además de la desconfianza de la que ya se ha hablado, para poder acercarse a las autoridades o las instituciones que procuran justicia y que administran la propia justicia, no solamente existe la desconfianza por razones naturales de corrupción, de impunidad, sino que no se les brinda un acceso ágil, eficaz y eficiente de justicia. Carecen de una tutela judicial efectiva. Y aquí vale la pena destacar que precisamente la centralidad de los derechos humanos en la prevención y la lucha contra la trata de personas se funda en la legislación internacional en materia de derechos humanos. Y particularmente vale la pena destacar el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. La consecuencia de este artículo precisamente es que los estados, es decir, cada país en lo particular, deben respetar los derechos humanos y deben velar por el respeto de estos
por parte de los agentes, incluso no estatales, de conformidad con la obligación de diligencia debida. Tienen una responsabilidad que de incumplirla, al formar parte del derecho internacional, por supuesto, pueden incurrir en responsabilidad porque el derecho internacional impone obligaciones específicas a los estados, pero también le reconoce derechos específicos a las personas. El derecho interno, como todos sabemos, también establece relaciones entre particulares y el gobierno. En el caso concreto del derecho internacional, los estados se sujetan a un conjunto de normas o instrumentos que hemos señalado aquí de manera referencial y, por supuesto, en el caso de incumplir o ser omisos con sus obligaciones, por supuesto que desde luego incurrirían en responsabilidad. Porque además existen otro tipo de fuentes, que son los tratados, las costumbres, los principios generales del derecho en materia internacional, que también imponen obligaciones principal de las obligaciones jurídicas de los estados. Y además prohíbe de manera expresa prácticas específicas que están estrechamente relacionadas con la trata de personas, entre ellas la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso, las peores formas de trabajo infantil, la explotación sexual de los niños, el matrimonio forzoso, la prostitución forzosa y la explotación de la prostitución. El derecho internacional prohíbe también de manera terminante, sin lugar a dudas, la esclavitud. Esa prohibición va más allá de los derechos humanos, incluso el derecho del mar, el derecho humanitario y el derecho penal internacional. Muchas de estas prácticas que tienen lugar en la trata de personas están indudablemente prohibidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, la violación de los derechos fundamentales por motivo de la trata de personas se encuentra expresamente prohibida y, por supuesto, establece obligaciones para cada uno de los estados, pero además establece con toda claridad una serie de principios e identifica los derechos fundamentales para los cuales deben capacitarse las autoridades, los entes que intervienen en el proceso de identificación de la trata de personas, en la investigación, en la prevención, en la sanción y en la aplicación de las sentencias. Decía hace un momento que no quisiera abordar datos sobre la administración de justicia en este rubro, porque realmente me parece que frente al escenario brutal que tenemos, derivado de actos de corrupción, de impunidad y las ganancias ilícitas que este delito genera, por supuesto, sería sumamente desmotivante, verdaderamente preocupante, más de lo que ya genera la preocupación de este tipo de delito por sí mismo. Realmente es muy poco lo que se está haciendo al respecto. Sin embargo, este tipo de foros dan la oportunidad de hablar de que este delito debe ser atendido con un enfoque basado en derechos humanos, que ponga a las víctimas en el centro de la atención, particularmente de prevención y de lucha contra este delito, particularmente su protección, en su asistencia y la reparación del daño que se les ha ocasionado, sobre todo respetando su dignidad como personas. Debe basarse también en un principio de no discriminación. La Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales que nutren el combate de este delito, precisamente deben interpretarse y aplicarse en forma que no sean discriminatorias, sobre todo porque tenemos conceptos sumamente arraigados de que únicamente, por ejemplo, las mujeres pueden ser objeto de explotación sexual, las niñas solamente pueden ser objeto de trata de personas o de algunos otros tipos de delitos sexuales, también los niños. Pero también en este escenario se incorporan los niños de la calle, es decir, hay una universalidad de elementos, de criterios y de principios que deben atenderse. También los varones, los hombres varones, los varones niños, de tal suerte que en algunos casos los derechos fundamentales se extienden para ampliar la protección sin discriminar a ninguna persona. Se debe partir de un principio de objetividad, por supuesto, pero no se debe perder el enfoque sensible a las cuestiones de género. Debe reconocerse que la existencia de una trata de hombres, tanto de mujeres como niños y niñas, tienen ciertas semejanzas y diferencias. Por lo tanto,
deben analizarse con perspectiva, tomando en consideración sus vulnerabilidades y las violaciones de sus derechos. Sobre todo, que tienen una distinta repercusión, un distinto tratamiento. Y si hablamos incluso de personas con discapacidad de un sexo en particular, también habrá que analizar sus derechos fundamentales con perspectiva de discapacidad. Por supuesto, no podemos perder el enfoque basado en los derechos del niño y en la participación de los niños. Aquí vale la pena destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo facultativo, sin lugar a dudas, establecen que los niños gozan absolutamente de todas las medidas especiales de protección con independencia de su condición jurídica como víctimas y como niños, atendiendo a sus especiales derechos y necesidades. En estos casos, la principal consideración para niños en peligro o víctimas de la trata es la protección de sus intereses y, por supuesto, esto está previsto en los respectivos como los tratados y convenciones internacionales que han suscrito los estados respectivos. Hay una serie de derechos fundamentales vinculados específicamente con los tratados y convenciones que hacen el Corpus Juris Internacional en materia de combate a la trata de personas. Sin embargo, creo que ya estamos en el límite, o ya me excedí un poquito, y yo quisiera solamente apuntar que la Organización de Naciones Unidas ha hecho esfuerzos muy importantes. Hoy existe un acervo jurídico en materia de derecho internacional para el combate de la trata de personas que se pueda hacer valer, que requieren necesariamente una importante capacitación, una sensibilización de las autoridades judiciales, administrativas y de la sociedad para que en conjunto se puedan partir de 4 principios que ha definido la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que es la primacía de los derechos humanos, la prevención de la trata de personas, su protección y existencia y la penalización, las penas y la reparación del daño ocasionado con perspectiva de derechos fundamentales. Hasta aquí dejaré mi participación. Creo que ya me excedí en el tiempo. Muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Uli, por la invitación y sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro en Derecho Ángel. Buen día y vamos a continuar, pero me gustaría dar la bienvenida a Al Labrada. No sé si se encuentra todavía con nosotros. Al Labrada es precisamente el jefe adjunto del Departamento de Policía de Los Ángeles. Muchísimas gracias por sumarse a este foro y me gustaría escuchar algún comentario de su parte, por favor, sobre este flagelo, justamente en el marco, Al Labrada, del Día Mundial contra el tráfico, contra la trata de personas. Adelante. Muy buenas tardes, creo, para todos. Yo sé que muchas partes del mundo están en el grupo aquí reunidos por este importante tema que es Zuli. Primeramente, Zuli, muchas gracias por todo el atento a ese tema increíble que has puesto en agenda hoy para poder hablar con la comunidad. Yo soy Alfredo Labrada, soy uno de los asistentes jefes de la policía aquí de Los Ángeles. El Departamento de Los Ángeles, como ustedes saben, tiene aproximadamente 9,300 oficiales y tenemos una comunidad de 4 millones de residentes aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y una de las mejores oportunidades que he tenido yo en mi carrera aquí en la Policía de Los Ángeles es trabajar con Expediente Rojo por parte de lo que están haciendo la fundadora Zuli Román, que hace todo para, más importante, informar a la comunidad, pero preparar a la comunidad por todo lo que pasa aparte del fraude. Acerca de lo que ha pasado aquí en Los Ángeles, ustedes como saben, aquí en Los Ángeles es unos locales que las pandillas han empezado realmente aquí. Hace muchos años empezaron las pandillas, realmente la violencia que ocurrió aquí en Los Ángeles, pero lo que estamos viendo hoy que está ocurriendo por parte de las pandillas es el nivel grande que ha empezado a estar el tráfico humano, no nada más aquí en Los Ángeles, pero lo que muchas de esas pandillas aquí en la ciudad de Los Ángeles están involucradas en esas víctimas que están no nada más aquí en Los Ángeles, pero por todas partes del mundo. Aquí tenemos varias organizaciones federales que trabajan con nosotros, DHS,
También trabajamos con varias, ATF, FBI, para poder a trabajar contra este pandemia que está existiendo, no nomás aquí con eso de la enfermedad ahorita, pero también la enfermedad que está ocurriendo con el tráfico humano. De hablar acerca de un artículo que hablamos hace poco, es un artículo y se lo puedo mandar a Zuli que habla acerca de eso, es el Global Centurion, que habla acerca de durante los últimos 15 años la actividad de las pandillas criminales en los Estados Unidos se ha convertido en un problema grave. Al mismo tiempo, la trata de personas surgió como uno de los delitos que más rápido ha crecido aquí en los Estados Unidos. Y es algo que vimos realmente crecer mucho durante la pandemia también, porque aquí lo que vemos es que tenemos mucha prostitución en las calles de la ciudad de Los Ángeles, en partes, pero por parte de la pandemia, eso estaba ocurriendo por parte de cómo se trataban estas víctimas, pero también el tráfico humano fue parte de eso. Y muchas de esas pandillas vieron esto como una oportunidad de víctimas, hacer más víctimas de ese crimen. Entonces, ese artículo continúa diciendo que hay más de 200 casos en que los pandilleros han estado involucrados aquí en Los Ángeles en la trata de personas, de reclutamiento de transporte, albergue, obtención o venta de personas para explotación sexual, comercial o servitud involuntaria. Eso es el tráfico humano. Y estoy aquí para recordarles que aquí LAPD son compañeros en este problema. Eso que está ocurriendo no nada más aquí en Los Ángeles, pero realmente si tienen información que podemos compartir y ayudarlos aquí en la ciudad de Los Ángeles, siempre estamos a sus órdenes. Y voy a poner, si hay un chat, voy a poner mi información aquí en Los Ángeles, mi contacto, teléfono y correo electrónico, y siempre estamos a sus órdenes. Y Zuli, muchas gracias por los momentos que me dieron para dar unas palabras. Al contrario, muchísimas gracias por su tiempo. Al Labrada. Las exposiciones que han sido muy interesantes. Desde mi perspectiva y desde la experiencia aquí en España, yo diría que no la hemos logrado erradicar porque no hemos podido lograr erradicar la pobreza y la desigualdad. La trata con que nos encontramos es una trata del sur del globo hacia el norte del globo, es una trata de personas que buscan mejores condiciones de vida, personas que buscan empleos, que buscan trabajo, que buscan formación, que buscan ser parte de todo el privilegio que se oponen muchas veces, porque son estereotipos muchas veces que se oponen, que encontrarán en Europa o en los países del norte del globo, y realmente seguimos desde una lógica globalizada de explotación de los recursos de los países del sur del globo y por lo tanto abocando a su gente a situaciones que les hacen o que les atraen hacia zonas donde esperan lograr unos objetivos vitales y para sus familias y para sí mismas. Entonces, claro, esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos con personas que buscan realmente un proceso migratorio, pero que lo tienen dificultado y por lo tanto normalizan de alguna forma la entrada en territorio europeo a través del pago de una deuda, a través de formas poco lícitas o ilícitas que luego conducen pues, a esta explotación. Entonces, claro, vivimos en un mundo desigual y la trata es un reflejo más de esta desigualdad social, económica y en muchos otros ámbitos, ¿no?